En este programa, te llevaremos a una aventura en la Ciudad de México para descubrir dinosaurios entre nosotros. Tendremos cascarones de huevo de dinosaurio con más de 70 millones de años de antigüedad. Conoceremos al creador de la paleoquímica, un mexicano apasionado en la investigación de vestigios evolutivos de dinosaurios. Y te revelaremos el secreto que se guarda en un material tan frágil como los cascarones de huevo. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta vez nos vamos a sorprender con una exposición que resulta fantástica, Dinosaurios entre nosotros, una muestra organizada por Universum, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, así como otros museos de Estados Unidos, Canadá y España. Dinosaurios entre nosotros nos lleva a conocer un poco de la existencia de estos seres extraordinarios que habitaron la Tierra por 170 millones de años. Además, vamos a descubrir por qué ahora los científicos nos dicen que en realidad los dinosaurios no se han extinguido, sino que al igual que otras especies han evolucionado y ahora conviven con nosotros. Un tema que nos va a encantar, así que no se lo pierdan. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Es un gusto ahora presentarles al doctor Abel Moreno Cárcamo. Él es profesor investigador del Instituto de Química de la UNAM, es pionero a nivel mundial en algo que se llama cristalografía y desde hace 25 años también está interesado en un tema apasionante, el proceso evolutivo de los dinosaurios. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, doctor. Gracias, Lucy. Yo hablaría de dinosaurios, a lo mejor sería común con un paleontólogo, con un biólogo, una bióloga, una paleontóloga, pero se me hace muy interesante que estoy hablando de dinosaurios o vamos a empezar a hablar de dinosaurios con un químico. Bueno, yo soy doctor en ciencias químicas, mi especialidad es bioquímica y gran parte de la investigación mía se ha centrado sobre todo en estudiar la formación de los cascarones de huevo. Y esos cascarones de huevo quizás tienen dentro de ellos una información extraordinaria, porque tienen proteínas intraminerales que nos pueden dar pie a investigaciones extraordinarias. Es decir, de esas proteínas nosotros podemos ir más hacia atrás y rastrear a los genes que las sobreexpresaron, y esos genes nos van a dar información un poco evolutiva en la historia de la Tierra para saber qué pasó en esa vía genética, por qué esa alteración pudo haberlos hecho desaparecer más allá de la no existencia de alimento debido a esta caída de un meteorito o debido quizás a erupciones volcánicas que ocurrían frecuentemente y que contaminaron el aire, el medio ambiente, opacaron, digamos, el acceso a la luz, la fotosíntesis no se llevó a cabo y seguramente ahí hubo una crisis terrible tanto de alimento como también un proceso bioquímico y genético que alteró la existencia de estos grandes monstruos del Jurásico, ¿no? Doctor, ahora se sabe que bueno, pues los dinosaurios, lo que nos dicen las evidencias y lo que han encontrado los paleontólogos, que bueno, construían nidos, ponían huevos e inclusive tenían plumas. ¿Sería ahí parte del estudio de estudiar cascarones de huevo de aves para encontrar rastros? Sí, yo creo que ahí es una información muy importante, es decir, la forma en la cual, digamos, ellos se reproducen es finalmente a través de la puesta de huevos y el dinosaurio, digamos, es capaz de abrir ese cascarón y salir a la vida, ¿no? Pero deja información genética en esa parte biomineral. En el huevo, en el cascarón. Y entonces esto hace que nosotros, como bioquímicos, podamos ver un asunto paleontológico ya desde el punto de vista de la química biológica. Porque en realidad la paleontología, aún así, que es una ciencia importantísima porque aborda la evolución,
data cuándo existieron los dinosaurios, tiene evidencias científicas de que existieron, también data el año en que murieron, digamos, ellos existieron hace más de 70 millones de años. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué un paleontólogo no se ha dado cuenta que hay mucha información hacia atrás desde el punto de vista genético? Pues porque no lo puede abordar un paleontólogo, lo tiene que abordar un químico experto quizás en aspectos bioquímicos y quizás un poco experto en esta parte de genética evolutiva, ¿no? Y es ahí donde entra la investigación que yo hago. Veo un nido de oportunidad porque cada cascarón de huevo, por lo menos en la parte, digamos, de las aves que yo estudio, en este caso, digamos, están las aves estas ancestrales, que pueden ser el avestruz, el emu, la rea americana, el kiwi. Todos ellos han habitado la Tierra en el sur de los continentes, no existen en el norte de los continentes. Normalmente se han ido hacia el sur. Pero esas aves que aún existen con nosotros, si nosotros rastreamos las proteínas intraminerales que tienen y los genes que sobreexpresaron esas proteínas, vamos a llegar hacia atrás en el término evolutivo y nos vamos a encontrar con los cocodrilos. Y los cocodrilos también son un tipo de especies que coexistieron con los dinosaurios en su momento, pero cuando se extinguieron estos, simplemente ellos se adaptaron a las nuevas condiciones medioambientales y sobrevivieron en la Tierra. Y entonces hacia atrás, evolutivamente hablando de los cocodrilos, se encuentran los dinosaurios. Entonces nosotros estamos tratando de hacer esa investigación hacia atrás. Queremos saber, escudriñar esas proteínas de esas aves. En sus cascarones de huevo nos dan información genética que podemos rastrear a través de estudiar proteínas intraminerales. Y después ir hacia atrás en la evolución y ver por qué los cocodrilos aún sobreviven y no tienen plumas. Pero hacia atrás en los dinosaurios, el primer dinosaurio que se conoce como descendiente, digamos, o que las aves son descendientes de este dinosaurio, es el Archaeopteryx. Este existió, digamos, en Europa cuando todavía Alemania, digamos, estaba rodeada de lagos y de océanos. Imagínense, estamos hablando hace 65, 70 millones de años, donde exactamente los dinosaurios empiezan a tener plumas, porque la evolución hace que empiecen a volar, ¿no? Seguramente en las plumas podríamos encontrar alguna información importante, pero recordemos que el huevo, el cascarón de huevo, es una célula como tal, es una célula mineralizada. Y si nosotros partimos del hecho de que esto es una célula, esa célula tiene toda la información genética de la especie. Y seguramente nos va a dar mucho más información, como lo hemos demostrado desde hace 25 años. Y somos los primeros que empezamos a abordar este problema paleontológico desde un punto de vista bioquímico, porque nadie lo había abordado, es una investigación original. Y esto nos ha hecho líderes mundiales, por ejemplo, a través de establecer proyectos internacionales de colaboración con muchas universidades. Yo empecé, digamos, a hacer estos estudios inicialmente cuando estaba en el Colegio Imperial de Londres. Siempre pedía con ilusión que me regalaran un pedazo de huevo de dinosaurio que estaba por ahí en una urna. Nunca me hacían caso y siempre insistían que me regalaran un pedazo para poder empezar una investigación de este alcance. Pero fue, digamos, hace algunos años que tuve oportunidad de conocer al maestro René Hernández Rivera del Instituto de Geología de la UNAM, quien amablemente me donó unos cascarones de huevo de dinosaurio de un hadrosaurio que se llama boca de pato, que descubrieron exactamente en el Rosario, en la Baja California, Baja California Norte de nosotros. Y entonces a partir de eso él me mostró toda la parte, digamos, de caracterización paleontológica que habían hecho, la importancia que tenía para ellos, cómo había nidos que habían sobrevivido ahí, y entonces nos proporcionó las muestras más valiosas que hemos tenido en nuestro laboratorio, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a incursionar en ser líderes mundiales de una investigación que se volvía bioquímica y complementaba los estudios paleontológicos de manera extraordinaria, ¿no? Pues muy interesante, doctor. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo la exposición Dinosaurios entre nosotros aquí en Universo? Perfecto. Pero hay una gran cantidad de variaciones, ¿no? Y volvemos nuevamente, digamos, a aves extraordinarias que ahora vuelan en el universo y quizás nos pueden dar muchísima información de lo que pasó, ¿no? No somos viajeros del tiempo, es lo que quisiéramos saber, ¿no? Que ¿cómo regresaríamos para ello?
pero sí los indicios que nos dejan es que nos dan todavía pie a hacer investigación científica. Y nosotros somos esos Sherlock Holmes que tratamos de ciertas claves, armar un rompecabezas que nos va a llevar a explicar con mucha presión por qué, si se extinguieron los más grandes de estos dinosaurios, todavía se quedaron con nosotros acompañándonos muchos millones de años en forma de aves, ¿no? Increíble, doctor. Seguimos en otro espacio de esta expo, Dinosaurios entre nosotros. Pero dime, doctor, ¿realmente qué pasó? ¿Qué han dicho que pasó con los dinosaurios? Hasta ahorita, ¿dónde va la ciencia? Es obvio que, digamos, la paleontología, que es la ciencia más ad hoc para estudiar este tipo de fenómeno y este tipo de animales, nos hace ver y nos dirige a una pregunta muy importante, o sea, realmente, ¿por qué desaparecieron, no? ¿Y cómo desaparecieron? ¿Y si es que desaparecieron? Y si es que desaparecieron. Y entonces nos lleva a una pregunta complementaria, es decir, ¿cuáles sí se salvaron? ¿O realmente no murieron, no se extinguieron, no? Entonces, en una nueva ciencia quizás que se aproxima a la paleontología, que yo le he denominado paleoquímica. Es decir, ahora vamos a ver cómo la química conecta a la paleontología en el sentido de que quizás las condiciones medioambientales efectivamente producidas por esta caída de meteoritos enormes hizo que se extinguieran. Pero también nos hemos olvidado que había mucha actividad volcánica en toda la Tierra. Y esta actividad volcánica era continua. Había, digamos, mucho humo en el medio ambiente, muchos contaminantes, opacaban la entrada de luz. Y eso produce, digamos, que la fotosíntesis disminuya al mínimo, ¿no? Pero entonces estamos hablando de grandes monstruos de tamaños extraordinarios que no pudieron sobrevivir porque esa dieta que tenían, el alimento era mínimo. Entonces esta extinción se dio de forma automática, pero también vemos que la evolución juega un papel importante. Digamos, dinosaurios quizás más pequeños lograron sobrevivir, digamos, estas vicisitudes de cambios climáticos, pero lograron salvarse porque hay medioambientes que son óptimos para poderse salvar, ¿no? Estaban los lagos, las pequeñas cuevas donde se podían resguardar, y entonces estas aves, por ejemplo, que en realidad existen actualmente con nosotros, son prácticamente herederos de esos dinosaurios. ¿Por qué? Porque el DNA coincide, la estructura ósea coincide, y podemos decir que actualmente un gorrión es el más cercano de los dinosaurios que tenemos en nuestra vida. La gallina y las aves como tal son dinosaurios que simplemente evolucionaron y llegan todavía a nuestros días, pero aún existen con nosotros gracias a la evolución. Se adaptaron al medio ambiente, su tamaño ya no fue tan grande y aún existen con nosotros. Pero la investigación de nosotros ha dado pie a que eso se confirme en el tiempo. Es decir, nosotros a través de ese estudio de proteínas intraminerales y de rastrear genes que codifican para esas proteínas, hemos visto y hemos demostrado a través de muchas publicaciones que esos mapas genéticos a nivel de qué proteínas se sobreexpresan con esos genes coinciden. Y eso se me hace extraordinario, cómo ya hay conocimiento a los hallazgos que se han tenido de restos fósiles de dinosaurios o de esas especies en evolución, cómo ustedes, como tú y tu equipo, están rastreando dinosaurios, pero a través de las proteínas, a través del DNA, y finalmente esa es una evidencia que tiene que ser analizada, evaluada, porque es evidencia pura, ¿no? Eso es ahí como sumar el conocimiento, como una investigación de pronto se vuelve interdisciplinaria para llevarnos a la verdad, ¿no, doctor? Exacto. Sí. Y yo te preguntaría, bueno, en este trabajo que se dicen 25 años fácilmente, pero no lo es, el trabajo de investigador es un trabajo arduo. Platícanos algo, ¿qué instituciones han participado? ¿En dónde has estado? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Sí, básicamente, digamos, mi estancia en la UNAM, como investigador del Instituto de Química de la UNAM,
me ha proyectado, digamos, hacia universidades diversas en el mundo, ¿no? Y bueno, básicamente el nombre de la UNAM empieza a aparecer ahora como algo importante en muchos sitios, y como Claro. la UNAM lo ha sido siempre, ahora en un campo que introduce, digamos, a la química dentro de la paleontología. Y también esto ha sido hecho a través de estas colaboraciones, digamos, con universidades como en Francia, digamos, en Bordeaux. También ha conectado a investigaciones donde yo partí, digamos, en mi formación doctoral, que es la Universidad de Granada en España. Y recientemente, digamos, tenemos un convenio bilateral con la Universidad de Bari y el Instituto de Cristalografía de Bari, que hemos empezado un gran proyecto en el cual nosotros ahora estamos enfocados a caracterizar esa fase mineral de los cascarones de huevo. Pero lo más interesante del caso es que hemos encontrado cosas muy extraordinarias que nadie había observado. Y te las voy a contar, Lucy, porque es algo interesantísimo. Por ejemplo, todos sabemos que los cascarones de huevo actualmente, o sea, si ustedes consumen, digamos, un huevo de gallina normal, sabemos que el huevo está constituido, digamos, de la parte interna, que es una yema. Después de la yema viene una clara, esa está constituida de proteínas también, que es lisosima fundamentalmente, albúmina también. Pero luego viene una membrana que todos conocemos que tiene el huevo. Perdón, y en esa membrana mineralizan cristalitos de carbonato de calcio. Pero lo que descubrimos, digamos, recientemente en esta colaboración que hice con la Universidad de Bari, lo que descubrimos que estos cascarones de dinosaurio, estos cascarones observamos que había una película blanca, bueno, amarillenta en realidad, amarillenta en la fase mineral superior y en la parte interna. Y nos preguntamos qué era. Y entonces resulta que tiene una composición muy alta de manganeso, es un óxido de manganeso. Y este manganeso es antibacterial. Entonces resulta que los dinosaurios crearon esa película de un óxido de manganeso que tiene una particularidad. Se activa su propiedad antibacteriana con la radiación solar. Este óxido de manganeso adquiere propiedades antibacterianas y es la forma en la que se protegían los cascarones de dinosaurio en esa época. Es un descubrimiento inédito. Qué increíble. Y lo estamos estudiando nosotros por primera vez. ¿Qué te parece si vamos recorriendo todavía más esta exposición? Con todo gusto, sí. Esta expo se me hace muy interesante porque nos da más luz. Y por ejemplo, yo veo estas estructuras de nidos y bueno, ¿qué tanto eran? Pues se parecen a lo que eran los nidos de los dinosaurios. Los dinosaurios, por ejemplo, tienen una particularidad. El nido, digamos, era de tierra, hasta donde hemos visto, y los huevos realmente estaban expuestos al exterior. Está conectado con el descubrimiento que hicimos. Ellos de alguna manera sabían que necesitaban luz ultravioleta para protegerlos, para contaminaciones bacterianas. Entonces, esto nos conecta perfectamente ver que ahora los nidos actuales de las aves, que son prácticamente dinosaurios que todavía existen entre nosotros, que ahora están evolucionados, digamos, en especies mucho más pequeñas en tamaño, ahora ya no requieren esa luz ultravioleta para protegerse. Desarrollar una estrategia química que es a través, o bioquímica a través de polisacáridos que los protege, ¿no?, en su parte exterior. Seguimos en otro espacio aquí en la exposición Dinosaurios entre nosotros y bueno, estamos ante una colección de huevos de ave. Doctor, platícanos, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Como pueden ver, los huevos y su fase mineral, digamos, que son los cascarones, es una riqueza, digamos, de tamaños y de colores, Sí. ¿no? Van desde el tamaño más grande, que es el de los avestruces. Tenemos, digamos, quizás algunos que tienen variantes, como los que están aquí con manchas, que son, digamos, quizás de tortugas, y hay una variedad de ellos, ¿no? También quisiera mencionar que estos son los que se han salvado en la Tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, una ave extinta, que era enorme, digamos que era el ave elefante, que es el que exactamente tengo aquí, está atrás de mí. Esa ave, el cascarón de huevo, el huevo en sí en realidad era de 90 centímetros y vivía en Madagascar. Enorme. Y entonces esta se extinguió debido a que, bueno, básicamente era la fuente de proteínas, digamos, para los habitantes de Madagascar. Pero vean que es algo muy interesante. Todas las aves, por ejemplo, antiguas, las ancestrales, se llaman paleonacte porque tienen dos proteínas intraminerales.
Y las de la gallina, que son un poco más pequeños, digamos, como ustedes pueden ver, los que están en tamaños intermedios, se llaman neonacte, porque son los más modernos, los más evolucionados, que serían también las de las aves, etcétera, ¿no? Solamente tienen una proteína intramineral. Tienen muchas, pero una de ellas es mayoritariamente la que prevalece cuando hacen un estudio, el estudio bioquímico. Esos serían los huevos de las gallinas. De las gallinas tienen una proteína intramineral, y las ancestrales como avestruz, rea americana, kiwi, emú, tienen dos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y para qué les sirven? Bueno, podemos ver desde el punto de vista evolutivo que son proteínas que realmente son emergentes. Es decir, cuando una empieza a actuar y hay cambio en algún tipo, empieza a actuar la otra. Quiere decir que estas aves, al ser ancestrales, no tienen una proteína especializada, sino que tienen una emergente que las va a salvar en la evolución. Por eso están ahí. Pero la gallina que ha evolucionado más ya no le hacen falta esas dos, solamente ha especializado una que mineraliza carbonato de calcio. Lo que me encanta de este mundo global es que la ciencia está ganando mucho conocimiento y está sumando, y este es un ejemplo de ello. Y bueno, segundo, ¿qué te parece si nos invitas ahora a tu laboratorio? Claro, pues vamos. Vayamos allá entonces. Este es el Laboratorio de Microscopía y Cristalización de Proteínas del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, el doctor Abel Moreno Cárcamo y su equipo de trabajo van tras la pista de cómo evolucionaron los dinosaurios al analizar fragmentos de cascarón de huevo. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo son los cascarones de huevo de dinosaurio. Y esta es una muestra de cómo ustedes pueden ver que 70 millones de años están aquí, y exactamente pueden verlos aquí. Estos son cascarones del hadrosaurio de boca de forma de pato, que fue encontrado en Rosario, Baja California, ¿no? Con ayuda de un microscopio electrónico de barrido, los investigadores analizan la estructura de los cascarones. Este instrumento emplea un haz de electrones que se encarga de irradiar los materiales para crear imágenes de alta resolución con una extraordinaria profundidad, que permiten examinar a detalle la superficie de la muestra, así como conocer la composición química de los cascarones, algo que no se puede obtener con los microscopios convencionales. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, es una muestra del cascarón de huevo, en el cual nosotros podemos ver el espesor. El espesor que tienen aquí es de 500 micras, este tamaño. Estamos hablando de algo así como 1000 micras, en el cual nosotros, si ustedes ven, irradiándolo con electrones, de esta manera, podríamos decir que la parte superior del cascarón o la interior solamente nos muestra, después de 70 millones de años, algunas de las partes que todavía quedan como reminiscencia de la estructura original de este cascarón. Tenemos aquí una zona que se llama la zona mamilar, que es la que se pega a la membrana que vienen los cascarones de huevo normales o los huevos normales. Aquí crecen los cristales de carbonato de calcio, y aquí es donde se encuentran las proteínas intraminerales que nosotros estudiamos. Y en la parte superior, como ustedes verán, se encuentra la parte superior donde técnicamente en las gallinas convencionales o en los huevos convencionales, los huevos modernos, existe esta película de polisacáridos que protege por ataques antibacterianos. Pero en la época de los dinosaurios, digamos, estamos hablando a finales del Cenozoico, digamos, quizás hacia el Jurásico, estamos viendo que esto no era así. Existía una película de óxido de manganeso que al ser activada con luz ultravioleta producía ese efecto antibacteriano, ¿no? El trabajo de laboratorio, que incluye el aislamiento, cristalización y resolución de proteínas intraminerales en los cascarones de huevo, es la base de la paleoquímica. Quizás demostrar que la extinción de los dinosaurios, en un caso particular como el que estudiamos, no fue precisamente por ese meteorito que cayó, y no fue por esa disipación de la atmósfera, digamos, de oxígeno, porque había, digamos, interferencia por los humos de los volcanes, sino quizás es que algo pasó que no mineralizaron correctamente, y los cascarones nunca eclosionaron o sobremineralizaron. Y entonces esa información nos las van a dar las proteínas que estamos rastreando, porque ellas son las que tienen esa capacidad de mineralizar el carbonato de calcio.
Esta nueva teoría constituye una tercera vía que nos llevaría a comprender que los dinosaurios no desaparecieron del todo, sino que evolucionaron y ahora conviven con nosotros. Y la prueba de esta es que aún así nosotros podemos tener cascarones de aves modernas, de aves como los pájaros, como la gallina o como los cocodrilos, y podemos demostrar que ellos aún existen en nuestros días. Y esa es la prueba más estricta desde el punto de vista bioquímico de que aún existen con nosotros. Ese es el objeto de la investigación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta gran exposición Dinosaurios entre nosotros, la cual permanecerá abierta hasta diciembre de 2024. Una gran oportunidad para conocer cómo la ciencia y la tecnología nos brindan las herramientas para entender la interconexión evolutiva de las especies. Nos despedimos desde Universo, Museo de las Ciencias, ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.